Me ha contado Javier que desde los años 50, bueno, antes de los años 50, 1947, existe un reloj del apocalipsis. Este es un reloj que marca los minutos que nos separan de un eventual fin del mundo. Un reloj simbólico. Es una suerte de recordatorio de lo cerca o de lejos que estamos de extinguirnos, ¿no? Lo malo es que las manillas de ese reloj llevan tiempo paradas cerca de la hora cero. ¿Esto qué significa? ¿A cuánto estamos del apocalipsis? Javier Sierra, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Eso de la hora cero qué es? Pues lo de la hora cero es el momento, al menos así lo conceptuaron en 1947, el momento de un ataque nuclear global, ¿no? Un ataque nuclear que la gente no es muy consciente de lo que significa eso exactamente, ¿no? No es que de repente, Estados Unidos reciba un misil de Corea e impacte en Washington o en algún sitio clave. Es que un ataque nuclear global es la apertura de todos los hilos nucleares entre Rusia, Estados Unidos, Corea, en fin, los países que tienen armas de este tipo, y su lanzamiento como si fuera, en fin, una lluvia de estos misiles. Hay modelos incluso en internet que he visto yo que simulan un posible ataque, ¿no? Mira, hay modelos terribles. Yo acabo de terminar la lectura, que por cierto te la recomiendo, de un libro que se titula Guerra nuclear, un escenario, de Annie Jacobsen. Annie Jacobsen fue premio Pulitzer y ha escrito, en fin, muchos ensayos muy interesantes, por ejemplo, sobre la historia militar del Área 51, ¿no? Este lugar tan cargado de mitos relacionados con los extraterrestres. Pero ella ha hecho un libro ahora que se titula así, Guerra nuclear, un escenario, donde plantea qué pasaría si de repente, a Kim Jong-un le da por lanzar un misil contra Estados Unidos, ¿no? El misil tardaría unos 33 minutos en alcanzar su objetivo en Washington, y en ese tiempo Estados Unidos, por la tecnología que tiene, no sería capaz de averiguar si el misil ha salido de Corea o ha salido de Moscú. Por lo tanto, su alerta le impeliría a lanzar un ataque preventivo contra todos, ¿no? Y esto generaría un... Wow, no tenía ni idea de esto. Claro, y así lo harían. ¿Eso está en los protocolos? Está en los protocolos. El libro es estremecedor por las consecuencias. Nosotros hablamos de bombas atómicas y tenemos en la mente la explosión de Hiroshima, pero eso es la llama de un mechero comparado con lo que se puede incendiar hoy con estas armas, con las armas termonucleares, que pueden ir varias ojivas en cada misil, capaces de barrer cientos de kilómetros en torno al lugar de impacto. Barrer significa que si cayera una en Madrid, nos quedaríamos sin Museo del Prado y sin miles de vidas, ¿no? En esos modelos, Javier, España no sale tan mal. Entiéndeme, es una desgracia y pero España no sale tan mal parada, ¿no? Bueno, salvo que uno de los objetivos de esos misiles nucleares es Rota. Claro, efectivamente. Es decir, que sí que hay zonas de interés estratégico. Sí, bueno, en Sevilla estamos listos. Como caiga en Rota... Claro, en fin. Claro. Pero fíjate lo que tú me preguntabas, ¿no? Es decir, ¿a cuánto estamos de ese hipotético final? Bueno, este reloj, que se pone en hora todos los años, ha dado un resultado verdaderamente escalofriante, porque en 75 años de existencia estamos más cerca que nunca del apocalipsis nuclear. Y nosotros, en fin, hablando de frivolidades, ¿no? Más cerca que nunca porque han hecho un cálculo en el que ponen en el mismo saco la probabilidad de que el conflicto de Ucrania se enquiste, la posibilidad de una nueva pandemia, la revitalización del programa armamentístico de Corea del Norte, lo que llaman ellos trastornos biológicos severos, que serían las consecuencias de algunos de estos virus que andan por ahí sueltos, y, ojo, que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes con Eneco, la irrupción y crecimiento de lo que ellos llaman tecnologías disruptivas, entre ellas la inteligencia artificial. Claro, el crecimiento exponencial y en algún momento no controlable de la inteligencia artificial puede llevar al punto de que de repente quien decida si responder a un ataque o un eventual ataque nuclear sea una inteligencia artificial. Hay un caso increíble de hace unos años que cuenta Annie Jacobsen que ejemplifica mucho esto, ¿no? Fíjate que un operador ruso, de los que están 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días del año vigilando el espacio, uno de estos operadores de repente detecta en sus sistemas de control 5 misiles que vienen en rumbo a Moscú.
Vale. Él está a punto de dar la alarma al presidente Putin para que apriete el botón nuclear en respuesta, porque tiene que haber una respuesta. Es la teoría de la destrucción total, ¿no? Sí. Al final no llama a Putin, no despierta aquella madrugada al presidente, porque se da cuenta de que los Estados Unidos, si quisieran acabar con Rusia en un ataque preventivo, no lanzarían solo 5 misiles, lanzarían cientos de misiles. Claro. Por lo tanto, deduce que debe ser un error del sistema. Y así fue. Fue un error de detección. Claro, esto, si lo controla una inteligencia artificial sin el sentido común, ¿cómo va a actuar? ¿No? Así que, según eso, estamos a 89 segundos del fin. Pero ¿eso qué significa? Ese es el dato. Es un cálculo simbólico. Para que te hagas una idea, cuando el reloj se pone en hora, en 1947, estábamos a 7 minutos, a 420 segundos del fin, ¿no? En 1953, que es una época muy dura, porque es cuando la Unión Soviética ya tiene armas nucleares y se están desarrollando la bomba H y las termonucleares, ese reloj se coloca a 120 segundos del fin. Es decir, es el momento casi preapocalíptico, ¿no? Uh-huh. Pero es un reloj que a veces también se retrasa. Esto es interesante, ¿no? Por ejemplo, en 1991, cuando Reagan y Gorbachev firman los tratados de no proliferación de armas nucleares, ¿no? Y firman en Ginebra todo esto, ese reloj se retrasa a los 17 minutos. ¿17 minutos? Sí, es lo más atrás que ha estado el reloj en toda la historia, ¿no? Pero, para que te hagas una idea, en estos últimos años, en 2021 estábamos a 100 segundos, fue el año del COVID, porque ellos, además de la nuclear, han incorporado todos estos otros factores de riesgo. En 2024 estábamos, o sea, el año pasado, a 90 segundos, y este año un segundo menos, más cerquita del fin. O sea, quiere decir que si alguien manda el primer cohete, ¿cuánto tenemos para escondernos? No podemos ni escondernos. No. A ver, esto no tiene que ver solo con el cohete. Es ese tiempo que en realidad lo que dicen los que han puesto en marcha esta iniciativa, que son de la Universidad de Chicago, es que se trata de llamar la atención del mundo, impelirles, empujarles a la acción, ¿no? O sea, no quieren asustar, lo que quieren es que nos demos cuenta de que hay muchos factores de riesgo de los que no se habla habitualmente, pero que están ahí como una espada de Damocles encima de nuestra cabeza. Piensa, Alberto, que quien impulsa esta idea del fin del reloj, del fin del mundo, es un grupo de científicos entre los que hay varios premios Nobel. Está Albert Einstein, está Robert Oppenheimer, que crean un boletín de ciclostil, de fotocopias, digamos, ¿no? En un principio, en 1945 es cuando nace esta idea, porque están un poco avergonzados de que los militares hayan cogido sus avances en investigación nuclear y vayan a usar una bomba contra población civil. Cuando ven que la lanzan contra Hiroshima, en vez de lanzarla en un desierto, que es lo que ellos proponían, de manera disuasoria para que el mundo se lo pensase, lo que consiguen es que se movilicen esos científicos y digan, bueno, vamos a tener que crear un mecanismo de alerta, de crear conciencia de este asunto. Y es cuando se inventan lo del reloj del apocalipsis, que, como te digo, fue puesto en hora la última vez este martes pasado, el 28 de enero, porque cada año lo hacen en una especie de ritual simbólico que al final recogemos muchos medios de comunicación. Yeah. Oye, hay otro tema del que quería hablarte que es muy interesante, lo veíamos esta mañana, creo que lo ha publicado el Mundo, que el 30% de los españoles cree que los alienígenas han llegado a la Tierra, un 30%, o sea, 3 de cada 10 personas, y un 14% que el hombre no llegó a la Luna, que esto, en fin... Exacto. Sí. Bueno, es un estudio de la Fundación BBVA sobre creencias y prácticas alternativas y valora un poco este tipo de creencias y cómo nos posicionamos los españoles en este asunto. Efectivamente, llama mucho la atención lo de que el 30% de los españoles crea que los extraterrestres han venido a la Tierra en algún momento del pasado o incluso algunos piensan que de la actualidad, pero es que, fíjate, hay un 24% que piensa que se puede hablar con los espíritus, hay un
En cambio, por ejemplo, solamente hay un 5% de los españoles, esto me ha llamado la atención, que piensa que el número 13 trae mala suerte. Yo hubiera dicho que las supersticiones tienen mucho más calado, ¿no? en la población, y sin embargo... Por cierto, hay menos terraplanistas de los que yo... Bueno, a ver, un 5% de terraplanistas ya es bastante, pero que sabes que últimamente se ha hablado mucho del concepto de la tierra plana. Bueno, hace poco hizo Juanma Castaño una entrevista muy divertida a Javi Pobes, que es un conocido terraplanista, entrenador de fútbol, exfutbolista, que además va con... El otro dejó una en la entrevista que te va a encantar. Digo, a mí quién me dice que yo no soy más listo que Galileo y que Kepler, porque yo tengo muchas más herramientas e instrumentos de lo que tuvieron ellos. En fin, que no quiero ridiculizar a Javi ni muchísimo menos, porque además fue un rato que yo disfruté en antena la entrevista, porque se hizo con muy buen rollo. Pero que yo pensaba que ese 4% iba a ir a más, y que igual ya es suficiente, creo. Hombre, ya es suficiente, pero luego, fíjate, esta encuesta de la Fundación BBVA arroja algunos datos que son un poco contradictorios, ¿no? Dice que la mitad o casi la mitad de los españoles cree en Dios y, sin embargo, dice que solo el 33% cree que el universo lo creó Dios. Sí. Esto como que no me termina de encajar, ¿no? Totalmente, no cuadra. Claro, si crees en Dios, pues crees que Dios lo ha hecho todo, ¿no? Y sin embargo, hay esa disonancia, ¿no? en los porcentajes. También dice que baja al 38% en esa población creyente los que creen en el pecado, que también me resulta chocante, ¿no? Sí. Y solamente un tercio de ese 50% piensa que hay vida en otro mundo o hay vida después de la muerte, que también me choca. Es decir, ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto el porcentaje has dicho? Sí, un tercio. Un tercio, sí. Un tercio. Eso también me resulta curioso. Es decir, que es una encuesta que tiene claroscuros y que tiene cosas que nos tienen que hacer pensar, obviamente, ¿no? Sí. Así que, bueno, ha salido hoy y es bueno que la comentemos. A mí me ha chocado un poco el tema de la homeopatía, porque dicen que un 21% utiliza homeopatía en paralelo a otros tal. Que a mí este es un tema... Mira, un día podemos hablar de la homeopatía, porque, bueno, en fin, entiendo que la opinión que tendrás al respecto. Es verdad que de un tiempo a esta parte no se habla tanto de homeopatía como se habla hace 10 años. Yo recuerdo que tuvo un boom importante. Sí, igual que la medicina china u otro tipo de terapias, ¿no? Como el Reiki o, en fin, digamos que medios paliativos de este tipo, que están muy extendidos en la población. Es decir, que quizá no lo reflejan los porcentajes, pero es algo que está muy imbricado en nuestra sociedad y hay muchísima gente que acude a ellos. Entre otras cosas porque el paciente cree que funciona y basta eso, fíjate. O sea, en el fondo, lo que buscamos, sea placebo o sea real, es que nos quiten el dolor o las molestias. Si funciona, bueno, pues ahí está, ¿no? Oye, déjame recordarle a la gente que además puede recuperar la entrevista en cope.es. Hemos estado con Eneko Axpe, que es doctor en física vasco y trabaja para la NASA en el tema de alimentación de los astronautas, y nos ha contado que los huesos de los astronautas se resienten mucho, que sufren. Dale mucha leche a Martín, hazme el favor, que es mi hermano, que lo quiero con locura, a tu niño, y que va a estar mucho tiempo en una nave espacial si Dios quiere. Cuanto más calcio tenga, mejor. Ahí lo tengo enchufado al cartón de leche. Un abrazo, Javier. Un abrazo. Hasta el martes.